Y vamos a dar inicio entonces a la clase de Introducción a la Ingeniería Ambiental. Hoy vamos a trabajar dos temas, vamos a hablar de lo que es la teoría general de sistemas y lo que es el ciclo hidrológico, ¿listo? Van a quedar algunas actividades asociadas a lo que es el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno, porque yo creo que el tiempo no nos da, pero por tratarse de dos temas relativamente sencillos, lo podemos dejar para que ustedes lo trabajen de manera independiente. ¿Listo? Igual mañana resolvemos dudas al respecto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir el favor a los que tienen todavía el audio encendido, que por acá es, ya no queda nadie con el audio encendido. Vamos a hablar primero de lo que es la teoría general de sistemas. Esto es, si tienen alguna duda, les voy a pedir el favor que esperen hasta cuando yo termine, ¿listo? Para que podamos trabajar fácilmente. Les voy a quitar esta parte de acá para que no nos interfiera. Entonces, iniciando con la parte de teoría general de sistemas, la teoría general de sistemas nace bajo lo que es la necesidad de explicar la realidad. ¿Qué ocurre con esta teoría? Entonces, surge de la necesidad de explicar unos fenómenos que ocurren en la naturaleza y a partir de esa teoría se han desarrollado múltiples disciplinas que también funcionan bajo este criterio. Ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, en primer lugar hay que considerar que surge de una racionalidad científica, es decir, la necesidad de explicar esa realidad hace parte del raciocinio que se debe, digamos, a nuestra naturaleza humana, ¿cierto? A la necesidad de encontrar explicación a todo lo que vemos. También surge la búsqueda, ustedes saben que esta búsqueda y esta necesidad de explicar la realidad surgió en la antigüedad y lo que se ha querido es buscar la manera más sencilla de explicar lo que ocurre a nivel, pues en la naturaleza. Entonces, esa búsqueda de formas elementales, algo que sea lo más básico, la unidad de medida más básica, la unidad constituyente más básica, como por ejemplo los átomos. Entonces, es algo que ya no se puede reducir más. Y esta visión hace parte de lo que es el método analítico clásico, así se llama la corriente bajo la cual se ha desarrollado esta teoría general de sistemas. ¿Qué contiene ese método analítico clásico? Entonces, supone la posibilidad de resolver una entidad en partes. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos hablando de un todo, ¿cierto? Toda una realidad que está constituida por múltiples partes que en conjunto forman el todo. Y considera lo siguiente, la entidad está constituida de tales partes y son diferenciables entre sí. Entonces, cada parte ocupa un lugar, cada parte tiene una función y entre todas están formando un todo. Se pueden aislar por cadenas causales. ¿Qué quiere decir eso? Que una parte, ¿cierto? Estamos hablando de partes que constituyen un todo. Una parte se convierte en una causa o tiene una reacción sobre la otra parte. Entonces, básicamente podemos estar hablando de cadenas causales donde todas constituyen un elemento o tienen un resultado sobre la otra parte. Y se atomiza para buscar unidades. Entonces, ¿qué es lo que se considera? Que si hay un todo conformado por múltiples partes, si yo me voy a la mínima parte que constituye ese todo, pues voy a buscar caracterizar y voy a buscar explicar el funcionamiento del todo. Eso es lo que se dice del método analítico clásico. Entonces, lo que tenemos nosotros, por ejemplo, el tema del átomo, ¿cierto? Entonces tenemos un átomo, el átomo es la parte mínima que constituye la materia, ¿cierto? Y además a su vez está conformada por electrones, por protones, por un núcleo, por neutrones, y dentro de esos también hay una serie de partes, y eso ya ha sido lo que ha ocurrido de manera más reciente. Pero en una primera instancia,
lo que se definió fue el átomo como unidad constituyente de la materia. Bajo el método analítico clásico, lo que se considera es que la interacción entre las partes no se tiene en cuenta. Entonces, por esa razón se dice que es despreciable, es decir, no tiene en cuenta lo que está ocurriendo entre ellas, entre sí, y lo que se hace es aislar cada una de las partes, ver su funcionamiento de manera aislada y luego sumarlas para conformar el todo. Es decir, no tiene en cuenta que entre estas existen diversas interacciones que pueden llegar a unirlas. Y supone la descripción del todo en términos de comportamiento de las partes. Entonces, a partir de cada una de las partes, pues básicamente podemos decir que describimos la complejidad de toda una realidad. Y esa es una visión que ha sido considerada como el método analítico clásico. Sin embargo, las condiciones expuestas no aplican para entidades donde la interacción de las partes es significativa. Entonces, en la antigüedad, repito, se manejaba todo bajo este enfoque, bajo el enfoque de, oiga, tenemos un todo conformado por múltiples partes y consideramos que podemos explicar cada una de esas partes yendo a la unidad mínima que lo constituye y identificando que la unión de esas partes, la suma de todas esas partes, nos va a explicar el todo, pero no considera las interacciones que existen entre ellas y que en cierta manera responden o dan, explican el comportamiento de las otras partes. Entonces, esa fue una de las dificultades que se encontró con ese método analítico, que todo lo que hay en la realidad, todo lo que hay en la realidad no puede explicarse de la misma manera porque la interacción entre las partes sí es significativa. Es decir, no podemos explicar la realidad únicamente a partir de lo que la constituye sin considerar que esa parte interactúa con un sinnúmero de partes que se presentan a su alrededor. Y no es posible aislar cadenas causales, principalmente en las ciencias biosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible identificar un conjunto de causas que van generando una reacción sin considerar las interacciones externas que pueden estar influyendo en ella. Y esto principalmente se observa a nivel de las ciencias biológicas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la biología, tanto en la naturaleza y en la constitución de los seres vivos, nosotros encontramos que lo que constituye cada una de esas partes obedece a un sinnúmero de factores internos y externos que están interviniendo. ¿Listo? Entonces lo vemos a nivel de un ecosistema, lo vemos a nivel del comportamiento en la célula, lo vemos a nivel del comportamiento en el universo, lo vemos a nivel del comportamiento en nuestra comunidad. Entonces, por esa razón, no es posible pensar que obedezcamos únicamente a una cadena de causa-efecto que como si fuera unilateral. No, simplemente estamos hablando de un conjunto de interacciones que están incidiendo sobre esa situación. Bueno, entonces estábamos hablando de situaciones o digamos de ciencias biosociales. Entonces acá en este caso estamos hablando de un comportamiento que ocurre a nivel de manadas y a nivel de comunidades en la vida silvestre, ¿cierto? Lo vemos a nivel del conjunto de relaciones que se presentan en el campo, en la ruralidad, entre seres humanos con respecto a la tierra, esa relación que existe del campesino con su tierra y los organismos que intervienen además también en este proceso, si sea una actividad económica, en comunidades sociales, por ejemplo, en este caso de comunidades indígenas, donde tienen sus procesos, donde conviven con animales, como lo pueden ver acá, donde la interacción con el medio es algo totalmente natural y necesario para su habitabilidad. Lo vemos en las relaciones que se forjan en comunidades que, por ejemplo, realizan este tipo de actividades de pesca, la relación que existe entre ellas y el río, su conexión con el río, su entender cómo funciona.
entender en qué momento es apropiado ir a pescar, en qué momento es mejor no hacerlo, entender que se va a determinadas horas del día, entender que los organismos en el río también funcionan de determinada manera. Los campesinos entienden que no tienen que explotar todo el recurso disponible inmediatamente, sino que deben hacerlo bajo ciertas escalas, ¿cierto? Dejar que si el pez no tiene un tamaño adecuado deben regresarlo al medio, en fin. Y a partir de ese método analítico clásico, pues surge una nueva teoría para explicar la realidad, que es la teoría general de sistemas. Y esta teoría, ya desarrollada por este señor von Bertalanffy, en el año de 1973, ya nos habla de lo que es la manera de explicar la realidad, pero desde el punto de vista de sistemas abiertos, es decir, sistemas que no tienen un comportamiento siempre igual, que tienen un comportamiento variable, que obedecen a diversas causas o condicionantes externos y también internos, que además tienen una serie de entradas y salidas permanentes y además también pueden tener una forma de explicarse de manera matemática a través de expresiones y modelos matemáticos. Entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de reglas o principios o conocimientos que se desarrollan para una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Es decir, una teoría es un constructo, un formulado que se plantea para explicar determinado acontecimiento, determinada situación o una ciencia, como lo mencionan ahí, pero sin siquiera identificar qué ocurra en la realidad. O sea, estamos hablando de que se explica la realidad a partir de un formulado, un postulado teórico. Este postulado es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el racionamiento lógico. Entonces, una teoría explica la realidad y esa realidad o ese fenómeno lo ha explicado a partir de la observación, a partir de lo que ha visto o ha experimentado o a partir del propio razonamiento lógico. Y un sistema, ¿qué es un sistema? Un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que un sistema es una sincronicidad entre elementos que funcionan de manera agrupada, ¿no? Conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. En los sistemas no estamos hablando de entidades aisladas, sino que estamos hablando de un todo, que se ve como un conjunto. La definición de la teoría general de sistemas dice lo siguiente: debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Esta definición de la teoría general de sistemas, o sea, lo que constituye o lo que se conoce como teoría general de sistemas, se recomienda que sea la base del conocimiento para el estudio entre los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. Entonces, es un enfoque bastante empleado en lo que son las ciencias ambientales, precisamente porque integra tanto las características de las ciencias naturales como las características de las ciencias sociales. Este señor, von Bertalanffy, fundó la Sociedad para la Investigación de los Sistemas Generales, creó la Teoría General de Sistemas y el modelo que planteó fue un sistema abierto para la comprensión de los sistemas biológicos mediante un modelo no reduccionista. Entonces, lo que estábamos viendo ahora es cómo explicar la mínima unidad, cómo explicar la unidad constituyente de algo, es ese modelo reduccionista, es identificar cuál es la mínima unidad que me describe el comportamiento de un todo. ¿Listo?
En este caso, la teoría general de sistemas no apunta a buscar la mínima unidad, sino a explicar la realidad a partir de la interacción entre todas las partes. Entonces, la teoría general de sistemas engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado, es decir, no los aísla unos de otros, sino que los incluye, los incorpora para poder estudiarlos. Reconoce sus interacciones, entonces evalúa todos los elementos que lo constituyen y además reconoce y da importancia a las interacciones que ocurren entre ellos. Y reconoce además que entre ellos existe una interdependencia, que no funcionan de manera aislada, sino que unos proporcionan unos recursos que los otros requieren y viceversa. Los conceptos que emplea son conceptos como, por ejemplo, organización. Hay una organización jerárquica donde se pueden ver las entidades en la medida que también van incrementando su nivel de importancia o su complejidad. Ve las cosas como un todo, por eso se habla de totalidad, porque no se puede ver de manera aislada. En estos días que veníamos, por ejemplo, hablando de un proyecto en el humedal, ¿cierto? Veíamos que el humedal tenía que concebirse como un ecosistema íntegro, completo, complejo. No se puede hablar únicamente del árbol del humedal o del cuerpo de agua del humedal, sino que el humedal es un ecosistema que no se aísla, que no puede aislar sus partes entre sí, porque como tal, todas constituyen el funcionamiento del humedal. Se habla de conceptos como globalidad y de interacción dinámica. Ya vamos a verlos más adelante. Entonces, bueno, la interacción dinámica es básicamente cómo entre ellos interactúan y que están permanente en movimiento. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema solar, ¿no? Donde tenemos un conjunto de cuerpos celestes que se desplazan por atracción de manera orbital alrededor de una estrella que es muy importante y que es la fuente energética de todos los procesos que ocurren dentro de estos cuerpos celestes o estos planetas, ¿no? En cuanto a la organización, hay que reconocer que en la teoría general de sistemas hablamos de varios niveles de organización. Entre ellos tenemos, entonces, primero, reconocer un subsistema, que es una entidad que, si bien está conformada por múltiples partes que interactúan entre sí, es un conjunto o es una unidad de análisis más pequeña. Eso sería el subsistema. Luego viene el sistema, que también está conformada por los mismos elementos, pero funciona de una manera un poco más amplia. Y un suprasistema que engloba, y por eso hablábamos de la globalidad, que engloba los subsistemas y los sistemas de los cuales se han hablado. Lo podemos ver relacionado, por ejemplo, con el tema de los seres vivos, ¿no? Y la materia que constituye los seres vivos. Entonces hablamos, por ejemplo, de lo que son, se me conectaron 18, ya. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son las moléculas, ¿cierto? Los átomos que conforman las moléculas, ¿cierto? Átomos de un elemento y que en su conjunto y por las fuerzas de atracción entre sí conforman una molécula, que el conjunto de moléculas pueden llegar a formar, por ejemplo, una de las estructuras celulares, como lo es el núcleo, que estas células en conjunto van a terminar conformando lo que es un tejido, que estos tejidos van a conformar lo que es un órgano, que los órganos van a conformar lo que es un sistema del ser vivo, un sistema organizado de funcionamiento, y que finalmente el conjunto de sistemas están conformando lo que es un organismo o un ser vivo, en este caso, pues el lobito que ven en pantalla. Otra forma de sistema, yo me imagino que esto ya lo han visto en biología, que de pronto ya lo han podido estudiar, pero entonces tómenlo como un repaso. También lo vemos a nivel de la constitución del ser humano, las células, los tejidos, los órganos, y que en conjunto estos órganos
pues finalmente están constituyendo lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Lo vemos también a nivel de sociedad en cuanto a la manera como jerárquicamente se está constituyendo, o en la antigüedad se constituían las civilizaciones, ¿cierto? Podemos hablar también hoy en día de organización social, por ejemplo, ya lo vemos a nivel de estratos socioeconómicos, pero si se dan cuenta, y principalmente en este tipo de organizaciones sociales, hay una serie de interacciones que ocurren entre sí, una serie de dependencias, interdependencias, por ejemplo, a nivel de lo que se produce y lo que se tiene para ofrecer ante los otros grupos poblacionales, las labores que realizan cada uno de ellos. En la antigüedad hablábamos de personas que cultivaban la tierra, personas que eran sabios o artesanos, comerciantes, personas que se dedicaban a la oración, al estudio, a diferentes otro tipo de actividades, y las personas que se dedicaban a la dirección, que eran, pues digamos, las personas de la realeza, ¿no? Pero entre todos conformaban una sociedad, ¿cierto? Y si lo trasladamos a la actualidad, pues básicamente también tenemos una serie de grupos poblacionales que se encargan de determinadas acciones en la sociedad y determinadas funciones. Entonces, ¿qué se entiende como subsistema? Entonces, el conjunto de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. Entonces, dentro del subsistema, ¿qué podríamos encontrar? Por ejemplo, en el caso de las células, ¿cierto? Las células o la conformación de tejidos, ahí estamos hablando de estructuras que tienen unas funciones especializadas en un sistema mayor. En cuanto al sistema, conjunto de elementos en interacción dinámica en función de una finalidad. Es un todo organizado resultado de partes interdependientes. Entonces vemos, por ejemplo, el funcionamiento de un órgano específico, ¿cierto? Tiene unas funciones específicas con una serie un conjunto de conexiones entre sí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los pulmones, los alveolos, la parte de la estructura que está albergando los alveolos, los bronquios, en fin. Todas estas estructuras conforman los pulmones y como tal el pulmón tiene una función específica dentro de un suprasistema que es el sistema respiratorio, inclusive el funcionamiento del ser humano. Entonces hablamos de un subsistema como el conjunto de elementos y relaciones que responden a estructuras y funciones especializadas, un sistema que tiene unos elementos que actúan de manera dinámica, que interactúan entre ellos, y que su finalidad pues es funcionar o dar un funcionamiento, pero considerando una interdependencia que existe entre sí, entre un conjunto de sistemas. Y el suprasistema, pues, es ya el funcionamiento del sistema respiratorio, por ejemplo, respecto a su contribución al cuerpo humano. Esta es la visión tradicional y técnica de lo que es un sistema. Nosotros lo vemos como un conjunto de entradas, ¿cierto? Conjunto de entradas que ingresan a un proceso, que en ese proceso existe una serie de transformaciones, ¿cierto? A partir de esas entradas, y que se genera un resultado. Y es posible que ese resultado salga del sistema o se eleve al suprasistema o se eleve al sistema, o que pueda retroalimentarse dentro del mismo proceso. Entonces, como tal, podemos ver en esta imagen que hay un conjunto de subsistemas que conforman un sistema y que están contribuyendo al logro del suprasistema.
Ya en la, digamos, en la parte interna como tal, estamos hablando de un subsistema que está conformado por componentes, pero que a su vez interactúa con otros componentes. ¿Qué tipo de recursos ingresan al sistema y qué tipo de recursos salen del sistema? Básicamente lo que es recursos o materiales, ¿cierto? Energía y lo que es un conjunto de información o una cantidad de información. Entonces, de la misma manera como ingresan estos insumos, recursos, energía e información, pues también los resultados que se generan están conformados por esta naturaleza, recursos, energía e información. Y esos recursos, energía e información salen a un suprasistema que existe en el exterior y que y con ellos interactúa. Esta es una imagen que también lo explica, de la misma manera como lo vimos ahorita, de manera circular. Aquí también hay una serie de entradas que, que son transformadas a través de un proceso y que generan un resultado que serían esas salidas que se están mencionando en ese momento. Como tal, hay una interacción también con el entorno o con la parte externa del sistema. Entonces, ese entorno que existe también genera interacciones con el mismo funcionamiento del sistema y también la posibilidad de que el sistema en su interior pueda retroalimentarse a partir de los recursos, la energía y la información que se maneja. Entonces, a nivel de sistema hay que considerar lo siguiente. Hay unos elementos que lo componen, que están integrados y cada uno de ellos posee determinadas propiedades. Entonces, el sistema está conformado por varios elementos que se integran y que además cada uno de ellos tiene diferentes características o propiedades. Adicionalmente, hay una interrelación entre ellos. Entonces, ¿de qué manera nosotros los recursos, la información y la energía que se emplea pueden ser transformados en un resultado? Pues porque existe una interrelación entre cada uno de estos elementos en la medida que se desarrolla un proceso dentro del sistema. Por otra parte, funciona como un todo, el sistema que es distinto de la simple adición o suma de los elementos y cuyas propiedades son propias del sistema, no de los elementos del componente. ¿Qué quiere decir eso? Cada elemento que constituye, o sea, no se puede observar el sistema de manera aislada como lo hacíamos en el modelo analítico clásico, sino que acá estamos hablando de una interacción entre partes y que como tal ese conjunto de partes tiene unas propiedades precisamente por esa interacción que se presenta entre ellos. Por último, una subordinación de todos los elementos al todo organizado que es el sistema e incluso una jerarquización de los elementos entre sí. Pues hay unos elementos más importantes que otros. ¿Qué quiere decir esto? Una sola célula no va a hacer funcionar un cuerpo entero, pero el conjunto de células, el conjunto de tejidos que conforman, el conjunto de órganos que conforman y el conjunto de sistemas que conforman sí pueden llegar a hacer funcionar un todo que es un cuerpo. ¿Listo? Y como tal podemos ver que cada uno de ellos tiene una jerarquía respecto al otro sistema. ¿Listo? Primero debe ser uno para que su conjunto puedan conformar el otro, pero no puedo verlos de manera aislada. ¿Qué componentes contiene el sistema? Entonces, primero, debe considerarse una entidad, un conjunto, un cuerpo, un individuo que conforma todo este conjunto de elementos que están conformando ese sistema. Entonces, una entidad es, por ejemplo, el cuerpo humano. Tiene unos atributos que son esas características de las entidades. Entonces, por ejemplo, que se mueva de determinada manera, que tenga ciertas partes, que su funcionamiento, por ejemplo, a nivel del cuerpo humano, tenga ciertas características que lo
lo cualifican o que lo describen. Tienen un conjunto de actividades y esas actividades, por ejemplo, podríamos hablar de sus procesos metabólicos y anabólicos con los que se provocan los cambios en el interior de su cuerpo y que permiten precisamente que funcione. Una frontera, que es el límite del sistema con el ambiente y depende del observador. En este caso, por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, estamos hablando de su piel. Y el medio ambiente, todos los objetos que se encuentran fuera de la frontera, que sería pues todo nuestro entorno. El objetivo de la teoría general de sistemas es suministrar las bases para una teoría integrada de organización y de la complejidad. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, a nivel del cuerpo humano, pero también lo podemos ver, por ejemplo, a nivel de un proceso industrial, de qué manera es transformada la materia prima para conseguir elaborar un producto. Entonces, en cuanto al objetivo de la teoría general de sistemas, pues estamos hablando de que nos brinda las bases de una teoría que integra una organización y que nos da esa unidad de análisis bajo un enfoque de complejidad. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Entonces, el objetivo de esta teoría era también brindar un marco referencial, un marco conceptual que nos permitiera hablar un mismo lenguaje entre diferentes organizaciones o elementos constitutivos de lo que es la realidad. ¿Listo? Y desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. Como tal, como teoría tenía unas bases, una terminología y un conjunto de leyes. Ya hemos visto varias teorías, de hecho ustedes todo el tiempo en física, en cálculo ven teorías sobre cómo se pueden resolver ciertas ecuaciones. Conceptos básicos de la teoría general de sistemas, entonces algunos para rescatar. El tema de la sinergia, ahorita hablábamos, por ejemplo, de la causalidad, en el sentido de que un fenómeno o un elemento de la realidad en el modelo analítico clásico causaba un efecto sobre otro. En este caso estamos hablando de sinergia y estamos en la teoría general de sistemas, estamos hablando de que si bien hay interacción entre las partes, ese resultado que se genera va a ser todavía mucho más grande, mucho más complejo que los fenómenos que ocurrieron y que determinaron su ocurrencia. Hablamos de recursividad, en el sentido que se utilizan también los resultados de las operaciones que hayan ocurrido para el sistema mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como síntesis del cuerpo humano se generan proteínas o se generan, por ejemplo, el adenosín trifosfato, ¿cierto? Ustedes que están viendo biología pueden darme más ideas sobre el adenosín trifosfato, que es la molécula de la energía, ¿cierto? Sí, ¿no? Ya se quedaron dormidos. Profe, como nos dijiste que no habláramos. No, está bien, pero por lo menos puedes hacerme así. Listo, quería ver si estaban poniendo atención o no. Vale. Y esta molécula, a partir de los procesos que desarrolla el cuerpo, pues vuelve el cuerpo y la utiliza para llevar a cabo sus funciones metabólicas, por ejemplo, y todo lo que es el desplazamiento del cuerpo, todo lo que son sus funciones en el cerebro, en la respiración, en el sistema circulatorio. La retroalimentación. Se dice que los sistemas recogen información del medio respecto a sus decisiones para actuar sobre decisiones futuras. Si es una información negativa, se presentan procesos de autorregulación u homeostáticos, y si es positiva esa respuesta, pues se autorrefuerzan las variaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el cuerpo humano es una entidad tan compleja y tan perfecta que sirve para poner demasiados ejemplos. Y es que, por ejemplo, come usted algo que tiene una cantidad excesiva de grasa, y su cuerpo no la recibe bien, su cuerpo la rechaza. ¿Qué ocurre? Inmediatamente
el cuerpo le manda a usted una señal en la que le dice no coma más o le genera cierta característica, no sé, reflujo, le genera pesadez, que usted ya sabe que ese alimento no debe consumir más y no le va a hacer bien. O le genera, si usted exageró, le genera enfermedad, le genera indigestión y básicamente lo que usted hace es expulsar aquello que no le hizo bien. Por el contrario, si a usted le genera bienestar, sea algún alimento, pensemos en el mismo cuerpo humano, un alimento que sí está haciéndole bien, pues usted o lo vuelve a consumir o le genera cierto grado de satisfacción a tal punto que usted dice, este alimento lo puedo volver a consumir. ¿Listo? Adicionalmente, nos habla de equilibrio. Dice, el sistema puede cambiar alguno de sus componentes para mejorarlo o reestructurarlo de manera que el desarrollo del objetivo no se pierda en ningún momento. Implica necesariamente la importación de recursos del ambiente. Esto ocurre, por ejemplo, cuando a partir de, por ejemplo, pensemos en un ecosistema, cuando a partir de alguna perturbación que ha habido, se requiere de pronto de la incorporación de algún elemento adicional o de alguna entidad adicional. O pensémoslo a nivel del cuerpo humano, en el sentido de que, por ejemplo, estamos teniendo un desgaste precisamente por indigestión, nos deshidratamos. Entonces, ¿qué nos pide el cuerpo? Que consumamos más agua, que consumamos electrolitos, que consumamos suero. Entonces eso implica traer recursos adicionales de los que tenemos para poder volver a alcanzar el equilibrio en el cuerpo humano. ¿Listo? Estos son algunos otros conceptos, no me voy a detener tanto en ellos. Esa sería como la primera parte de la clase de hoy. Que tiene que ver con la teoría general de sistemas. No sé si exista, ya pueden los que quieran activar el audio mientras voy abriendo la otra. ¿Ya terminamos, profe? No, no hemos terminado, nos falta. Ay, profesora, tiempo inverte. ¿Qué? Tiempo inverlos. ¿Cierto? O sea, que esa es la primera parte de la clase de hoy, la primera. Daniel, por lo menos desarrópese. Arropado, papi. Dios mío. Saben que se acaban ustedes. Profe, Ay, se acá. ¿cuántas partes son? 3. Oh, ¿Están ya cansados? tengo Estírense, hambre, pare y no hay estírense. ninguno de Profe, es nosotros ha ayunado. diferente la clase así. Sí, pero Sí. Mejor Las presencia. dinámicas. ¿Cómo se sienten con la clase así? ¿No les gusta Con tanto? hambre. No. Con hambre. Pero yo los veo súper cómodos. Profe, es mejor usted ahí en el tablero explicando. Sí. pues, Nosotros hablamos. En el salón hablan, ahora están acostados. Veo más de uno acostado, o sea, por poco de quedar. No, yo estaba estoy sentada, Son sentado. flojos, son flojos. me cansó la espalda. Mientras atiende el La cama, micrófono para que le teniendo la escuche. cama tan cerquita, pues. El salón no pregunta, profe. Dijo, no hablen y como que, bueno. En este momento, ¿tienen alguna pregunta? Profe, pasamos rápido las diapositivas, no alcanzaba a escribir. No. Sí, yo No, en tampoco. serio, no, sí. Esto lo vas a subir a la Usted iba explicando así rápido y leyendo. Pónganme cuidado, atiendan las instrucciones que les voy a dar. Es difícil como ponernos en la mentalidad de, oiga, estamos recibiendo clase. Mi recomendación es la siguiente. Pónganse en actitud de como si estuviéramos yendo a la universidad. ¿Listo? O sea, siéntense en un escritorio. Yo en mi caso no me gusta el escritorio porque es muy pequeño, pero yo me hago en el comedor. Como que me pongo en la actitud de voy a dictar clase. Porque yo podría estar dictando la clase en la cama y tendría una pereza que no se imagina. Ah, yo soy de comedor y tengo pereza. Profe, yo estaba en el comedor. Sí, es escritorio juiciosa, profe. Ay, Tam- la que se acuesta, dice. Profesor, incluso estoy manejando el celular. Profe, yo estaba en el comedor, en serio. ¿Sí?
Bueno, entonces No, es que era- Más que este escritorio. en la actitud de, oiga, estoy en clase, que tomen nota, porque si bien está la presentación, les va a quedar el audio. El día que vayan a estudiar para el parcial, les va a tocar volverse a escuchar todos esos audios. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan tomando apuntes en el cuaderno. Profe, ¿Sí? ¿usted sube las presentaciones al aula? Sí, las clases se suben al aula, pero lo que les digo, les implicaría un doble esfuerzo el no tomar apuntes en este momento, porque les tocaría volver a estudiarse y a escuchar el audio o el video. No, yo digo las diapositivas para uno revisarlas. Las diapositivas no les subo la clase, porque para eso las estoy presentando. Profe, por Pero, ejemplo, profe, en la grabación que estás haciendo aparecen también las diapositivas, aparece tu escritura, ¿verdad? ¿No? Ahí no le escucha, Paula. Paula, no escuchamos lo que dijiste. Que si cuando subes los temas, No se escucha nada, Paula. profe, ¿ya? Sí, ahora Sí. Bueno, cuando subes la grabación al aula, o sea que también aparecen las diapositivas y apareces tú explicándolas, ¿no? ¿O Sí. solo es un audio? no, es el video. Inclusive esta parte donde ustedes están hablando, les va a aparecer. Torre. Oh, Esa cara que está haciendo Daniel, Mira, bravo. vea el perro. es un déjà vu. Listo. Bueno, niños, ¿están listos para la siguiente parte? profe, de pronto sí puedes ir un poquito más despacio mejor para alcanzar a tomar los apuntes. Ah, bueno. Profe, opino lo mismo que yo. Por dos. No se les olvide tomar apuntes porque después va a ser más trabajo volverse a ver la clase y tomar apuntes. Bien, Melissa, ahí ya sacó el cuaderno. Eso. Profe, ya le sacamos y atrás para el Vamos a comedor. darle de nuevo a Juliana, a Laura, a Daniela Tecán, ¡Quieto! a Angie. ¿Qué, no me ve a mí? ¿Cómo, profe? No veo al resto, Michael Salcedo, no sé en qué condiciones está. Durmiendo. A Alice le dio coronavirus. Sí, vamos. Al tapado, ¿verdad? Julián. Lo tengo. Ahí está Julián. ¿Cómo vas, Julián? Bien, profe, aquí tomando apuntes. Como debe ser. Ah, Ah, qué milagro. mira qué tan vicioso. Acabamos de sacar el cuaderno, ya nos dimos cuenta. ¿Y Mauricio cómo va? Lisette. ¿Qué pasó? Antibacterial. Profe, que Alice cuando estábamos caminando se puso a toser, estornudar. Oh, tocó coronavirus para todos lados. Torre. Ah. A ver quién más está por acá. Daniela Tecano, Josman, Laura Gudelo, Venga, yo los miro. Yeris Ruiz. ¿Será que sí están o solamente dejaron ahí vendida la... Hola, Gaby. Hola. Hola, Gaby. Estoy tomando asistencia, los que no tienen el video. ¿Quién es ¿Quién es Angisita? Iba a preguntar lo mismo. Bien. Con eso y... No, para cuidado, es que como estoy desde el celular y del computador, entonces tengo una abierta en el computador y otra abierta en el celular. Entonces en el computador es Angisita, es mi hermana, pero lo estoy usando yo. Ay, ¿En serio? Sí. Es que como en el computador no puedo para escuchar que el yo audio, pueda... entonces quiero escuchar el audio del celular y del computador solo miro lo que dice la profesora. Para Angie Viña, Laura, Yeris. Dejaron abierto
Se fueron. Uy, Gabriela. Ya no me está haciendo trampa. Dice que está... Michael Salcedo sí está juicioso con el tapabocas. Sí, para no contagiar. Por si de pronto le estornudan a la No, pantalla. por si de pronto nos contagia. Así es, Michael. Oye, Mauricio se va a tirar por el balcón. Bueno, Desde ayer es la que tira. presentes. Bueno, entonces ya como se despertaron un poquito, vamos a continuar. Ya pueden apagar el audio, por favor, para que todos me puedan escuchar bien. Y vamos a iniciar con la segunda parte de la clase. Vamos a ver si alcanzamos a terminar antes de las 10. Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, ustedes saben que el recurso hídrico es, yo creo que es el recurso fundamental, el recurso que prácticamente mayor estudio tiene y mayor nivel de complejidad en su uso. Es que digamos actualmente y toda la vida se ha empleado. Entonces, como datos curiosos, pues, 25 millones de personas mueren al año por acceder al agua en mal estado. Entonces, este es un problema que aqueja a la mayoría de la población, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos, ¿cuánto es que tenemos de agua? Sabemos que tenemos aproximadamente 2.5% de la cantidad de agua que existe en la Tierra es agua dulce, ¿cierto? Pero lo que realmente tenemos con disponibilidad, que es lo que podemos adquirir a través de, o lo que llega a ríos y lagos, es aproximadamente el 0.01%. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de agua que existe en el planeta es enorme. Sabemos que es un recurso muy abundante, pero también nos han dicho, oigan, tienen que cuidarla, porque si bien es abundante, su calidad es la que no está siempre disponible, ¿no? No es un recurso al que podamos acceder con la mejor calidad en muchas partes. De hecho, en Villavicencio sabemos que tenemos dificultad para consumir el agua en buen estado, con muy buenas condiciones de calidad. Se dice que durante 100 años una molécula del líquido vital pasa, 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y 3 días en la atmósfera. Entonces, disculpen eso, yo no sé por qué salen. Y básicamente esta cantidad de agua siempre permanece en el planeta en la misma cantidad. Siempre permanece en el planeta en la misma cantidad, lo que varía es su estado, lo que varía es su disponibilidad en las diferentes formas que se presentan. Por evaporación, un árbol pierde 265 litros de agua al día, pero una hectárea de maíz pierde más de 30.000 litros de agua diarios. ¿Qué quiere decir esto? Que las coberturas del suelo inciden digamos, de manera representativa en la cantidad de agua que se evapora a la atmósfera y la cantidad de agua que permanece disponible en la litosfera. ¿Listo? La NASA descubrió agua en planetas como Mercurio, Marte, Luna, y un dato curioso por si de pronto en algún momento nos toca irnos de este planeta, ¿cierto? No, mentiras. Es un mal chiste. Y se dice que, según la Universidad de Alberta en Canadá, se sugiere que existe una gran reserva de agua subterránea en la capa de la Tierra, llamada zona de transición del manto, que está a 410 kilómetros de profundidad. Entonces, además del agua que logramos ver, existe un reservorio de agua que está aproximadamente a 410 kilómetros de profundidad, según estudios que se han realizado. Algo preocupante, 2.500 millones de personas no tienen acceso directo a fuentes de agua potable. Si bien tienen acceso a fuentes de agua, no necesariamente estas fuentes son de agua potable o en buenas condiciones. Y la falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día. ¿Qué quiere decir esto?
que la cantidad de enfermedades que adquieren los niños por consumir agua en malas condiciones ocasiona pues una alta mortandad en la primera infancia. Más del 66% del agua consumida en el hogar se utiliza en el baño. Entonces piensen ustedes la cantidad de agua que utilizamos en la ducha, con los inodoros, con el lavamanos, o sea, todo el tiempo. Es una cantidad enorme de agua. Y ahora que nos estamos lavando las manos como 10 veces al día, pues todavía el consumo es superior. Hay que ser de todas maneras cuidadosos con eso. ¿Qué es el agua? Bueno, pues el agua es una molécula, ¿cierto? Una molécula conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su densidad es de 1 kilogramo por metro cúbico, perdón, 1000 kilogramos por metro cúbico, 1 gramo por decímetro cúbico. Su fórmula, el punto de ebullición está a 100 grados centígrados, su masa molar es de 18 gramos por mol, el punto de fusión es a 0 grados centígrados. Adicionalmente, el agua es la única molécula que puede coexistir al tiempo en los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Esto lo logra más o menos a una temperatura de 0,02 grados centígrados. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el mismo instante puede estar en los 3 estados de la materia. El agua es la sustancia más abundante de la Tierra, se encuentra en la atmósfera, en estado líquido, sólido y gaseoso. Constituye el 97% de la Tierra a nivel de los... Profe, no la pase tan rápido. Ay, perdón. ¿Acá? Bueno, entonces decíamos que estaba presente en la atmósfera, en los 3 estados de la materia. Lo podemos encontrar pues en manera de agua líquida, en estado sólido también, con el tema de la solidificación, en la parte de los glaciares. Y lo podemos ver en estado gaseoso, como vapor de agua, en la conformación de las nubes, en la condensación pues en las nubes precisamente, en la precipitación, ya en estado líquido, en fin. Hay diversas maneras en las que vemos representada el agua. Como tal, los océanos contienen el 97% de la cantidad de agua que existe en el planeta. Es la mayor reserva de agua, sin embargo, esta agua es agua salada, es decir, no es agua que fácilmente esté para consumo del ser humano. Si bien hoy en día hay desarrolladas múltiples tecnologías para desalinizar el agua de mar, estas tecnologías hasta ahora se están empezando a desarrollar y sí se han encontrado resultados óptimos, por ejemplo a nivel de procedimientos como la destilación, en la cual se logra evaporar el agua para separarla de las sales y luego purificarla. Pues actualmente son tecnologías que de pronto no están al alcance de la mayoría de la población, pero sí son tecnologías que están siendo probadas en múltiples comunidades, inclusive de escasos recursos en zonas costeras. Y actualmente esta solo permite la vida de la flora y la fauna marina. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Julián, la música. Escucho la música. Bueno, por otra parte, el agua dulce conforma el 3% del total de agua disponible en el planeta. No toda está disponible. Gran parte permanece siempre helada, formando casquetes polares y glaciares. Casquetes polares, pues ya sabemos, en los polos, y glaciares también los encontramos a nivel continental. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la preocupación ahorita con el cambio climático? Precisamente que esos depósitos glaciares, principalmente a nivel continental, pues se están disminuyendo, han disminuido su proporción, y pues si se consideran como reservorios,
pues básicamente estos reservorios se han ido perdiendo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? No que disminuya la cantidad de agua en el planeta, sino que lo que ha disminuido es la disponibilidad en esta fuente de agua a nivel de glaciares. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua? Entonces, del hielo en estado sólido es menos pesada que el agua en estado líquido. Entonces, ¿qué pasa con las propiedades del agua? ¿Por qué razón vemos o consideramos las propiedades del agua? Si bien es un líquido fundamental, es un líquido que lo empleamos en múltiples cosas, o sea, lo empleamos para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, como además como insumo para la transformación de muchos bienes y servicios, principalmente bienes, que empleamos en nuestra vida diaria. Entonces, conocer sus propiedades es muy importante porque nos va a permitir reconocer, primero, de qué manera debemos tratarla para poder darla o tenerla disponible para nuestro consumo. Segundo, de qué manera debemos tratarla para devolverla al medio una vez la hayamos usado. Y tercero, pues reconocer que es un recurso, así como es de útil, de práctico, de funcional, de maravilloso, también es un recurso que merece de nuestro cuidado y de nuestra atención, precisamente por esa baja disponibilidad a nivel de agua dulce y por su gran importancia en las múltiples actividades que desarrollamos. Y a nivel, bueno, del agua en estado sólido, como a manera de hielo, el invierno aísla agua más profunda. Entonces, en épocas de invierno, pues los casquetes polares, pues obviamente aíslan esta agua más profunda, también agua más salada, y permiten la vida a temperaturas más o menos de 4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que existan estos casquetes polares también hace que la temperatura sea más habitable porque no está totalmente a temperaturas bajo cero. El agua en estado líquido que lo observamos en los océanos tiene la función de almacenar el calor del sol e irlo liberando lentamente. Esta es una de las características que se ha observado pues en el estudio del agua y que además tiene unas implicaciones también en temas como lo es el cambio climático o como lo es el fenómeno del niño y de la niña. Cómo se comporta el calor que se retiene en el océano y la manera como se desplaza en las masas de agua para, en primer lugar, determinando, por ejemplo, las rutas migratorias de ciertas especies de animales, pero también ocasionando la presencia o que se ocasionen ciertos fenómenos climáticos, como les mencionaba yo, el fenómeno del niño y de la niña, que son fenómenos atípicos, hoy con mayor frecuencia se presentan, pero también huracanes, ciclones, tormentas, en fin, todo el tema de fenómenos meteorológicos. Las tierras cercanas al océano tienen menor variabilidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen menor posibilidad de que las condiciones climáticas varíen crucialmente o radicalmente frente al momento en el que se observa. Funciona como disolvente de muchas sustancias y es retenedor aún con diferentes temperaturas. Entonces es una sustancia que funciona para disolver, para reducir la concentración, para minorar la presencia de algunos componentes, en este caso, por ejemplo, los nutrientes en el suelo. En estos días que estamos utilizando desinfectantes, pues pilas con los desinfectantes, que normalmente nos venden hipoclorito de sodio, por ejemplo. Nos venden un tarro. Este hipoclorito no es para usarlo directamente sobre las superficies, sino que debe diluirse, porque en esa concentración tiende a ser muy tóxico. Entonces, el agua es un excelente disolvente para reducir la concentración y para garantizar
que el uso de ciertas sustancias pues no va a generar ningún daño, no va a ser nocivo para las personas. Brinda estabilidad en los procesos metabólicos de organismos vivos, lo que mencionábamos ahorita, de cómo se comporta el cuerpo cuando tiene suficiente hidratación o cuando está deshidratado. Es una de las características. ¿Qué otra cosa? La transpiración, que muchos organismos utilizan la transpiración para lograr el equilibrio de su temperatura. Entonces tenemos el caso de plantas, animales, también el ser humano, transpiran para equilibrar su temperatura, utilizan la propiedad del agua de transformarse en vapor absorbiendo calor. Entonces, precisamente bajo estas características del agua, pues es posible regular la temperatura. De hecho, hoy en día cuando hablamos de medidas de adaptación al cambio climático, precisamente pensamos en la vegetación por su gran capacidad de evapotranspiración y la capacidad de sombra que tienen para lograr brindar ciertas condiciones de confort a las personas. Pero estas condiciones de confort son básicamente por su posibilidad de captar la radiación y junto con el agua de transformar esa energía y lograr equilibrar la temperatura, funcionar como un regulador térmico. Elimina toxinas en animales, entonces es el vehículo para que los animales desprendan a través del sudor y de la orina sustancias que si se llegaran a acumular podrían ser nocivas para el organismo. Para el intercambio de energía, utilizando como medio el agua, en este caso, por ejemplo, hablamos de algo típico que hacemos en la casa, el baño María, ¿cierto? Donde utilizamos el agua como un medio para fundir el chocolate, fundir el queso o para calentar los alimentos. Este tipo de intercambio de energía requiere una cantidad enorme de energía y también se puede, digamos, observar, por ejemplo, cuando ponemos a hervir una cantidad de agua. La hidrosfera como tal, lo que es la cantidad de agua, así se denomina la cantidad de agua que permanece en el planeta, pues tiene esta composición, ya lo veníamos viendo. A nivel de agua dulce, pues realmente la cantidad que existe es muy reducida. Esta es la pequeña porción de agua dulce respecto a la cantidad de agua que existe en el planeta. Entonces, básicamente tenemos que esta es la cantidad, que este cuadradito es la cantidad de agua en términos de proporción. Esta sería la cantidad de agua dulce y la mayor cantidad de agua dulce la encontramos en los glaciares y en las aguas subterráneas, ¿cierto? Una pequeña proporción es el permafrost, que es lo que existe a nivel, digamos, de escarcha, de hielo, ¿cierto? De nieve. En cuanto a aguas superficiales, está compuesta por toda esta serie de constituyentes, entonces lo que son los lagos de agua dulce es el 67%, lo que hay en el suelo sería este 12%, lo que hay en la atmósfera este 9,5%, 9,5%, humedales 8,5%, ríos el 1,6%, y plantas y animales, lo que en este momento albergamos en nuestro organismo, sería el 0,8%. Pero entonces, si se dan cuenta, esta proporción de agua es bastante mínima y por esa razón es tan alarmante pensar en la manera como debemos cuidar este recurso en estas condiciones. Acá ya tenemos las proporciones más claras. Yo les sugiero este documental. No os lo vamos a presentar ahora porque entonces se nos irían las 2 horas, pero yo sé que ustedes ahora que tienen tiempito lo pueden buscar. Ahorita les dejo de una manera más clara en el aula virtual el enlace para que lo vean. Bueno. El ciclo del agua como tal tiene una presencia
en los diferentes estados de un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el agua, en las múltiples formas en las que se presenta, también tiene un tránsito, y por eso hablamos del ciclo hidrológico. Entonces, tenemos que una molécula de agua puede permanecer en un glaciar entre 20 a 100 años, que puede hacer parte de cubiertas de nieve, por ejemplo en nevados, de 2 a 6 meses, que puede estar o hacer parte de la humedad del suelo entre 1 y 2 meses, o sea, es el tiempo de retención más bajo, que puede hacer parte de las aguas subterráneas superficiales entre 100 y 200 años, de las aguas subterráneas profundas, como la posibilidad del estudio que demostraban ahorita de los 410 kilómetros de profundidad respecto al reservorio de agua. Ahí prácticamente esa agua se supone que ha permanecido aproximadamente 10.000 años. En un lago puede tener entre 50 y 100 años. Bueno, en fin, los ríos algo más que 2 meses. Permítame un momento. Utilizo algo acá. Profe, ¿la puedes poner un momentico en la diapositiva anterior, por favor? Espérate que llame. ¿Cómo vamos? ¿Estoy yendo muy rápido o vamos bien? A veces un poquito rápido, a veces. Ok. Gracias, profe. Entonces, ya sabemos dónde podemos encontrar el agua, ¿cierto? Ahora veamos de qué manera el agua transita a través de todos esos lugares o esas entidades que existen, ¿no? Y de qué manera lo hace. ¿Qué fenómeno ocurre para que el agua pueda llegar a otro estado o pueda transitar hacia otro lugar en su ciclo a través de todo el planeta? Entonces, por ejemplo, podemos empezar desde lo que es el agua contenida en el océano y que a partir de la radiación que llega al planeta, pues esta agua se evapora, ¿cierto? Se va a evaporar grandes masas de agua evaporada que circulan hacia la atmósfera y que por condensación conforman las nubes. Esta agua que llega a la atmósfera, la única fuente no es solamente los océanos, sino también el agua que proviene de lo que son los cuerpos de agua continentales, como por ejemplo aquí agua potable almacenada. No sé si ustedes ven mi cursor. Sí, ahí lo vemos. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces, el agua potable almacenada, pero también el agua que se evapora proveniente de las coberturas vegetales. ¿Listo? Como que en este caso sería la evapotranspiración. Entonces, tenemos agua que está contenida a nivel terrestre, ¿cierto? O a nivel marítimo, que se evapora, o según, digamos, hablábamos de las coberturas vegetales que evapotranspiraba y llega a la atmósfera. Otra forma en la que puede ocurrir esta llegada del agua a la atmósfera es por sublimación, como lo pueden ver en esta parte. Ya este es el agua que está contenida en glaciares y en nevados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la sublimación? El paso del agua en estado sólido a estado gaseoso directamente, sin necesidad de volverse agua líquida para llegar al punto de ebullición. Entonces, en este caso estamos hablando de un fenómeno que se presenta
del agua en estado sólido, totalmente congelada, y su paso a estado gaseoso. Entonces, estas son las diferentes fuentes de alimentación de lo que es el agua presente en la atmósfera. Esta agua presente en la atmósfera se condensa y ya, digamos, por peso, ¿cierto?, debe precipitarse. Esa precipitación se puede dar tanto en el océano como a nivel continental. Sí, dependiendo del lugar donde precipite, pues va a conformar lo que son los nevados, ¿cierto? Si, digamos, llega a donde precipita, digamos, está en condiciones de una mínima temperatura, en lugares muy altos, o llega a otros lugares a nivel continental, donde también precipita, pero lo que ocasiona es que alimenta los ríos, o que, por ejemplo, precipita sobre coberturas vegetales o coberturas de pastizales o boscosas, y lo que hace es infiltrarse en el suelo y escurrir hacia los ríos, ¿listo? Drenar hacia los ríos. Entonces, son varios fenómenos que ocurren. El ciclo del agua es uno de los ciclos más importantes, ese nunca se les puede olvidar, y todo el tiempo en su carrera van a estar hablando de lo mismo, de qué es el fenómeno que ocurre en el agua y por qué razón se comporta de una manera u otra. Y van a hablar de infiltración, van a hablar de escorrentía. Estos escurrimientos se denominan normalmente escorrentía. Nosotros podemos tener escorrentía superficial, que es lo que ocurre a nivel de superficie, que logramos ver, por ejemplo, cuando el agua circula a través de la superficie terrestre, que lo podemos ver fácilmente cuando el agua está dirigiéndose por superficie a algún otro lugar, pero también lo podemos ver a nivel de escorrentía subsuperficial, y esto ocurre ya es a nivel de la capilaridad del suelo, de lo que permite la capilaridad del suelo. Ya intervienen otros factores que permiten que el agua se desplace a nivel del suelo. Entonces acá lo vemos, filtraciones que pueden llegar hasta el agua subterránea o que pueden llegar a aflorar de alguna manera en ríos, o aflorar en manantiales, o aflorar en lagos, ¿cierto? O de llegar directamente por escorrentía subsuperficial hacia el océano, ¿listo? Hay que reconocer algo, todo está conectado. Entonces, como todo está conectado por la capilaridad del suelo, por las rocas, ¿cierto?, que existen, digamos, a nivel subterráneo, cualquier efecto que nosotros ocasionemos sobre las aguas y sobre la calidad del agua a nivel continental, pues va a afectar la calidad del agua, por ejemplo, contenida en los océanos o del agua subterránea. Y de igual forma, el agua contenida, o sea, las afectaciones que realicemos sobre los océanos van a tener su impacto en lo que es el agua contenida en la atmósfera y los procesos que se lleven a cabo a nivel continental. ¿Qué quiere decir eso? Pues que así como estamos contaminando el agua, ¿cierto?, a nivel continental, está llegando a los océanos, pues eso mismo va en detrimento de nuestra propia supervivencia. Esa es como la idea. No sé si quieren que deje un poco más la imagen o podemos continuar. ¿Me responden, por favor? No, profe, está bien. En términos pues de la polución que tiene el agua a nivel pues de las ciudades y eso mismo que llega a los océanos, usted dice que así mismo como que se daña, ¿cierto? Sí. ¿Esto cómo se ve afectado? O sea, realmente eso de lluvia ácida y todo esos temas sí son ciertos, o sea, sí llegan a pasar y de alguna forma. Sí, hay que considerar algo. El tema de los vertimientos acidifica el agua. Entonces, ¿cómo se ve esa acidificación en el agua? Por ejemplo, a nivel del deterioro de lo que son las barreras coralinas. Eso se ha observado en términos de la diversidad en el océano. Pero no podemos ser ajenos a que la cantidad de moléculas que existen en el agua pues finalmente van a ser evaporadas, ¿listo? Entonces estamos hablando de la permanencia de los contaminantes en el agua. Así como lo vemos a nivel continental, la permanencia, por ejemplo, de ácidos
o en mercurio, por ejemplo, en estos relaves de minería, ¿cierto? También lo podemos ver a nivel de un sinnúmero de sustancias que están siendo vertidas al océano. Ahora, no hay que excluirlos. ¿Por qué? Porque finalmente cualquier río que circula por el continente va a tener que desembocar en algún mar. ¿Listo? Esto siempre ocurre, esto es algo natural, todo está enlazado y cualquier río que se contamine a nivel continental, pues tiene unos emisarios submarinos que van a llegar con toda esa cantidad de residuos a los océanos. ¿Listo? Entonces, ese cuento de la lluvia ácida sí existe. Y también se fortalece o se recrudece con el tema de la cantidad de contaminantes o de gases atmosféricos que circulan o que quedan atrapados en determinado lugar. ¿Listo? Esa es, digamos, la particularidad. Pero no solo eso, o sea, estamos hablando además de una serie de disminución de la calidad del agua, de disminución de la fauna marina, que también brinda servicios ecosistémicos a la población. Entonces, así tú no consumas el agua directamente del mar, estás consumiendo en muchas ocasiones fauna y flora también marina, que contiene pues todos estos nutrientes o más que nutrientes, contaminantes que quedaron depositados en las estructuras biológicas de los seres vivos que habitan en el mar. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Brian. Sí, sí, señora, gracias. Listo. Entonces continuamos. Esta es otra forma de ver el ciclo del agua, ya lo vemos como a nivel de un corte transversal, de pronto un poquito más claro. Este tiene como varios elementos, pero aquí podemos ver, es la misma información, de qué manera circula el agua a través de las diferentes estructuras que existen en el planeta, sea en los océanos, sea a nivel continental, sea a nivel de las fuentes hídricas, sea a nivel, digamos, de los diferentes, del relieve que se tienen, ¿cierto? Entonces, las precipitaciones, las precipitaciones se ven favorecidas por las pendientes en los terrenos. El nivel de la capa freática es otro elemento que entra a jugar un papel o a tener un papel importante en la manera como se comporta el agua. Ese nivel de la capa freática depende de la roca que constituye el suelo, de la presencia de la roca madre dentro de la litosfera, a qué distancia de la superficie se encuentra, los diferentes horizontes pues, en el suelo de rocas, horizontes de rocas de litosféricos también, la presencia de aguas subterráneas que circulan entre y que, digamos, alimentan o contribuyen en la regulación del ciclo hídrico y en la recarga de las fuentes hídricas, sean aguas subterráneas o aguas superficiales como lagos y ríos, el fincamiento, la percolación, la escorrentía, que son fenómenos que ocurren en el suelo, y básicamente cómo vuelven a aflorar estos. Entonces, esta es otra imagen del ciclo del agua. Chicos, una solicitud, quiero que vean este video ya lo tienen en el aula virtual, sobre el ciclo del agua. Están hablando específicamente sobre el ciclo del agua. Es importante que lo vean, por favor, que les queda como actividad no me voy a decir para sus casas, para su descanso, para su tiempo libre. Y hay algo importante que debemos estar como con ello presente todo el tiempo, y son las posibles alteraciones que puedan ocurrir al ciclo del agua. Entonces, ténganlos presentes. ¿Cómo podemos ver o cómo se presenta la distribución del agua? Entonces, acá estamos hablando de un humedal, ¿cierto? Esta es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es un complejo de humedales que están totalmente conectados entre sí, y hay una serie de ríos que lo
que lo conectan con esta ciénaga, con este humedal, están totalmente conectados entre sí y bueno, este es un complejo ecosistémico muy importante que además alberga uno de los ecosistemas con mayor importancia a nivel de diversidad acuática, que son los manglares. Son ecosistemas únicos y pues hace parte de esas alteraciones que pueden ocurrir sobre los ecosistemas. Están ocurriendo de hecho ya en este complejo de humedales que es la Ciénaga Grande de Santa Marta, principalmente por la construcción de una vía que atraviesa todo el humedal. ¿Listo? Entonces, maneras como podemos alterar el ciclo hidrológico y cómo podemos cambiar la dinámica de los ecosistemas, pues precisamente este tipo de actividades antrópicas donde desarrollamos obras de infraestructura que varían totalmente la dinámica de los ecosistemas. Esta es, bueno, acá podemos ver como la presencia de aguas subterráneas, la manera como interactúan entre sí los diferentes estamentos, pues, o diferentes elementos de la cuenca, por así decirlo, sin ir a hablar todavía de cuencas hidrográficas. Estamos hablando de algunas alteraciones, como por ejemplo las construcciones que se realizan cercanas a las fuentes hídricas. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de ciertos componentes que pueden alterar la calidad del agua. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, cañocristales y ya habíamos hablado en alguna ocasión del uso de ciertos productos, por ejemplo, en zonas turísticas y de importancia de conservación como es este río, precisamente para la conservación de estas estructuras que dicen que no son algas, discúlpenme, no sé exactamente qué son, porque era la idea que eran algas. Y quiero que veamos este video, no sé si ya lo han visto, no sé si alguno lo ha visto, Midway. Si alguien lo ha visto, cuéntame por favor. Parece que no. Lo vamos a ver, no dura nada. Entonces vamos a ver si se me carga. Creo que no. Voy a salir de acá y lo voy a buscar. Seguramente ustedes están viendo. ¿Cómo se escribe? Creo que me equivoqué. Midway. Bueno, me está pareciendo, es como otra película. Islas Midway. De pronto copiaste mal el link, profe. Puede ser. Lo vemos, a ver si lo puedo ver así. Profe, a mí no me sale el video. ¿Me están viendo? No, yo aparece. también solo escucho, pero no se mira nada, Sí, profe. profe, solo aparece como la presentación de PowerPoint. Sí, señalado ya.
Bueno, niños, yo se los voy a poner en el aula más bien porque yo creo que va a ser Sí, mejor. verlo así. Bueno, Chicos, entonces, este era como el final de la presentación de hoy, el ciclo hidrológico. Nos queda pendiente el ciclo de carbono y el ciclo del oxígeno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, de hecho les voy a poner este recurso acá para que lo puedan ver. Esto sí lo estarán viendo, me imagino. No, todavía no. Seguimos ahí. ¿No nada? Profe, sigue quedando la misma presentación, dice, para reflexionar y ya. Sí, exacto. Bueno, no, niños, tranquilos. Ya terminamos como tal la clase, ya lo que les estoy dando son las instrucciones. ¿Listo? No se preocupen si en este momento no ven nada, que estoy organizándoles los recursos. Bueno, entonces nos queda pendiente que vean el video del ciclo del agua, que vean algunos de los recursos que les puse sobre el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. Mañana vamos a socializar sobre ellos, mañana tenemos otra vez clase, mañana viernes. Entonces mañana socializamos sobre esos recursos, les recomiendo que los vean, que los lean, que si encuentran otros adicionales también los consulten. Y esperen que no sé cómo regresar acá. No sé cómo regresar a la vista que tenía. Dejar de compartir pantalla. Ya. Otra vez estamos en línea. Entonces la idea es que vean estos recursos que tienen en el aula, lo que les estaba diciendo. Aparecen ciclos biogeoquímicos y están organizados por ciclos. Primero está el ciclo del agua, luego el ciclo del carbono, luego el ciclo del oxígeno. Consúltenlos, léanlos para que tengan, digamos, una idea. Mañana socializamos parte de lo que veamos que queda como tarea. Y luego dejamos una actividad producto de estos ciclos, ¿listo? Entonces mañana terminaríamos socializamos el ciclo del carbono y del oxígeno y vemos los otros 3 ciclos, ¿listo? El del nitrógeno, el azufre y el fósforo. ¿Cómo les pareció la clase completa? Bien. Pues Estuvo interesante, no pero entiende pues, uno igual, pero estuvo muy sí, interesante. falta todavía como acostumbrarse. Sí, exacto. O sea, uno no entiende igual como lo entiende presencial, pero sí estuvo muy interesante la clase. Bueno, Brian, ¿qué dices? La verdad entendí muy poco, tengo que averiguar por otros lados. Profe, una pregunta. Señora, sí, preguntas, por favor. ¿El líder siempre será el mismo con la contraseña? No, me toca programar. Otra para mañana. ¿Cómo? Ah, va a ser diferente. ¿A quién están regañando? Uy, pero qué. Nos están regañando, pilas. Melissa, apaga el audio. No, a mí no me están regañando. ¿Johan lo están regañando? Mi papá está hablando. No, pero a Julián, a Julián. ¿A quién le están regañando? El ID, la contraseña. Programo y les pongo la información. Apenas termine. Háblalo. Te vuelvo a poner en el aula virtual para que se entiendan. Mañana a la misma hora, ¿listo, chicos? ¿Cuándo? Mañana. mañana. Vale, profe.